Reflexiones republicanas en esta Argentina tan al límite de todo, con el doctor Guillermo Jaime Echeverri, hoy en Azul Teatro Español, hablando sobre la educación en nuestro país. Bienvenido a Azul. Muchas gracias, realmente para mí es un gusto visitarlos. No he estado nunca, así que para mí es la primera vez y espero que sea el inicio de una relación permanente. Me he quedado muy gratamente impresionado por la bella ciudad, he visitado algunas cosas que quería conocer y especialmente he tenido el placer de visitar la Casa Ronco y he visto esa maravillosa biblioteca que es un tesoro no solo de Azul sino de toda la Argentina. Es una historia vívida de nuestra ciudad, ¿no? El documento de una ciudad. Claro, claro, y los intereses, ¿no? Ahí a la entrada hay una bella frase que habla de las experiencias que están en los libros, que las voces calladas, que yo alguna vez he llamado las voces calladas de los libros que nos llaman, las experiencias vitales que están adheridas a esas paredes. Me parece que esa es una experiencia humana muy valiosa y me parece muy positivo que la ciudad haga todos los esfuerzos necesarios para conservar ese patrimonio que no se debe perder porque está ahí para siempre, como tanta arquitectura y tanta riqueza cultural que tiene la Argentina dispersa en su territorio. Allá por 1999, cuando estaba terminando la década menemista, usted escribe un libro que se titula La tragedia educativa. Tremendo el título. Sí, efectivamente, hace 10 años que escribí ese libro, fue un poco el resumen de mis experiencias desde la educación. Yo, en realidad, mi carrera no es la de la educación, yo me he dedicado toda mi vida, soy médico, me he dedicado toda mi vida a la investigación científica, pero decano en la Facultad de Medicina de Buenos Aires. En el año 86 me eligieron decano en la Facultad de Medicina, por primera vez después de los 20 años que estaba intervenida la facultad, así que ahí me comencé a interesar, obviamente había hecho toda mi vida docencia e investigación de manera exclusiva, pero ahí me comencé a interesar por el problema más general de la educación, y ahí ve que el problema no era de la educación universitaria, sino que era un problema del conjunto de la educación del país, y ahí me lancé en los últimos años a estudiar ese tema, y producto de eso fue este libro que tuvo un éxito inesperado. Nunca pensé que un tema educativo que podía traer, y eso demuestra que hay como una sensación de que algo pasa, de que algo hay que hacer. Es una sensación todavía oscura, poco precisa, lo sigue siendo al cabo de la década que transcurrió desde entonces, pero me parece que está ahí latente. Todos percibimos que tenemos una grave deuda educativa con el país, tenemos que educar mejor a la mayor cantidad de gente posible. Además ya lo hicimos. La Argentina es el producto de una tradición que ha buscado eso. Fines del siglo XIX, los constructores de la nacionalidad se propusieron efectivamente educar a la gente. Y bueno, lo lograron. Fíjese que a comienzos del siglo XX la Argentina tenía menos analfabetos que España y que Italia. De modo que lo nuestro lamentablemente es una decadencia. Es cierto que hoy tenemos más gente incluida en la escuela, pero también es cierto que la preocupación social, tanto de la dirigencia como del conjunto de la gente por la educación, está declinando, y eso preocupa muchísimo. Nadie lo va a reconocer en los discursos, todos en los discursos dicen que la educación es importantísima, pero si uno va a mirar los presupuestos, o si va desde el punto de vista social, ahí donde está la realidad, donde invierte una sociedad su dinero, o si va a mirar el esfuerzo que hacen las personas para educarse, y ahí está desde el punto de vista individual la demostración, ahí uno ve que hay graves fallas. Aquí en el hoy de la Argentina hay una problemática tremenda, como los jóvenes, los adolescentes se evaden de la educación, de la escuela. Ahí entraría el rol de la familia, el rol de la escuela, la vagancia, las drogas, la delincuencia, todos temas de una juventud sin horizontes ni proyectos, ¿no? Muchos elementos. La mayor parte de la responsabilidad de esa situación es nuestra, es de las generaciones mayores. Por una serie de razones que sería largo analizar, estamos dejando de interesarnos
por la transmisión de la herencia, que eso es la educación, la transmisión de la herencia cultural. Pensamos, porque nos conviene y porque es más cómodo, pensamos que lo único valioso es lo nuevo, que lo único que tiene destino es lo joven, y no entendemos que es importante que la gente recién llegada, las nuevas generaciones, se pongan en posesión de una herencia que les pertenece y que es esta herencia de humanidad que hemos ido creando a lo largo de nuestra historia. De modo que creo que esa es una responsabilidad que hemos rehuido y que tenemos que volver a tomar. Pareciera ser que estamos convencidos que la gente mayor ya no tiene nada que decirle a los jóvenes, y eso no es cierto. Tenemos mucho para decirles. Hoy estamos dejando a los jóvenes inermes frente a un aparato de entretenimiento y de información que los manipula alevosamente, porque ha descubierto en los jóvenes un enorme mercado. Y como es un mercado a escala global, necesariamente debe disminuir su nivel para tomar la mayor cantidad de gente posible y ser rentable. Pues de ahí que la escuela siga siendo hoy un lugar de contracultura, un lugar de humanización. Muchas veces hoy a la escuela se la ve como un lugar humanitario, que da de comer. Me parece muy bien que dé de comer, pero además de dar de comer tiene que dar de leer, tiene que dar las herramientas intelectuales para esa gente que hoy tiene dificultades para comer, pueda salir adelante y pueda defenderse en un mundo cada día más complejo, más competitivo, más difícil. Aquí se impone una toma de conciencia del Estado en la educación, ¿no? Que es el responsable de esto en sentido de activar y motivar y encajar bien con la metodología educativa en una sociedad que es preocupante, porque los jóvenes están huyendo de la escuela. Sin ninguna duda, y la mejor manera de influir sobre eso es con el ejemplo. A mí me parece que tenemos que dar ejemplos, nuestra dirigencia debiera dar ejemplos de que este es un tema que le preocupa y que le preocupa mucho. Ejemplos cotidianos, mostrar que el esfuerzo vale la pena, que esos son valores permanentes, lo son en cualquier lugar del mundo. Es un problema complicado, no es solo de la Argentina, es un problema de la civilización occidental, pero en la Argentina, claro, tiene ciertos sobretonos especiales y es lo que tenemos nosotros entre manos. Tenemos que volver a mirar también a los otros. Hoy se ha generalizado la idea de la salvación individual. Fíjese que la gente piensa, y muchos que tienen medios piensan que si pueden pagar la escuela de sus hijos, ya con eso solo estarán salvados. Y no es así. La calidad, los estudios de calidad educativa demuestran que hay escuelas de gestión estatal buenísimas y malísimas, y hay escuelas de gestión privadas buenísimas y malísimas. No pasa por ahí la divisoria. Y me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, también la Argentina está perdiendo algo que fue muy importante y que fue la escuela en la que todos se unían. En los años anteriores, los que hemos vivido nosotros, la escuela pública era el lugar donde íbamos todos. Se juntaban bajo el guardapolvo blanco, no se sabía quién era el hijo del médico, quién era el hijo del almacenero, quién era el hijo del dependiente, no se sabía. Éramos todos iguales, todos compartíamos algo. Eso se está perdiendo, hoy se está haciendo en una educación de grupos de iguales, y eso está segmentando mucho a la sociedad. Y el problema grave que enfrenta nuestra sociedad es precisamente ese, el problema de la exclusión social, de la separación. No es solo el problema de la pobreza, el problema de la exclusión, que es distinto. Es que el excluido ya no tiene posibilidades de ingresar, no es como el pobre que tiene posibilidades de progresar, tiene las herramientas para progresar, y eso es lo que siempre dio la escuela argentina y que hoy yo creo que no está dando. Es una cuestión de prioridades, ¿no?, por parte del Estado, porque este tema sería la punta del iceberg, encarar la educación como solución de un problema social impresionante, que es el que radica en el conurbano bonaerense, los Tres Cordones. Por supuesto, como yo le decía, hay casi, no sé si lo comenté, hay casi 1 millón de jóvenes entre 15 y 25 años en la Argentina que no estudian, no trabajan, no hacen nada. Esa es una cifra que está creciendo y eso, claro, es una bomba de tiempo. Están a merced de las drogas y de la delincuencia. Por supuesto, porque no tienen otro horizonte, no tienen otra posibilidad. Es más, ya ni compartimos los códigos de comunicación. Mucha gente que
que trabaja con jóvenes delincuentes del conurbano, encuentran que no se pueden ni siquiera comunicar con el habla, porque no han aprendido la lengua. Entonces es muy difícil comunicarse. Me parece que estamos perdiendo esos lazos sociales que garantiza la educación. Allá por 1999, cuando usted escribe La tragedia educativa, la educación entre el antes y el ahora, por aquel entonces, entre la escuela tradicional, la pedagogía y didáctica tradicionales y todo lo nuevo, esa revolución o ese rearmado que hizo el menemismo de la educación, ¿cómo lo ve usted? ¿Es trágico? ¿Este es el punto trágico? Sí, no, yo no creo que sea un problema político exclusivo del país. Yo creo que es un problema que tiene que ver, como le dije antes, con un problema cultural. Este debate es un debate que lo podríamos dar en Francia, que lo podríamos dar en Estados Unidos. La educación en Estados Unidos es un desastre. El problema es que Estados Unidos, esa deficiencia que tiene, la suple importando gente formada de otros países. Pero también la educación de ellos es muy mala. Ese es un problema de la civilización, no es solo nuestro. Obviamente eso ha contribuido culturalmente, ha contribuido a superficializar a la gente, a hacerla más egoísta, más individualista. No entendemos que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de quien tenemos enfrente. Yo no puedo vivir solo. Para yo vivir bien, el que está enfrente mío también tiene que ser de buena calidad. Porque si no logro hacer eso, si no logro interesarme por quien tengo enfrente, mi vida individualmente va a ser imposible. No va a bastar con las rejas, con los perros, con los custodios, con nada, porque precisamente vamos a crear una sociedad dividida, de excluidos e incluidos, y los excluidos no tienen nada que perder. Ni siquiera su vida, porque no vale su vida, y al no valer su vida tampoco vale la vida del otro. Entonces me parece que mucho de lo que estamos viendo es resultado de ese desinterés por educar. Y me parece que no es un problema solo de metodología educativa, sino es un problema de significación de la educación. Es decir, no pensamos para qué educamos, para qué se enseña. Hoy ese es un tema muy debatido y a mí me parece que se sigue enseñando para lo que siempre se enseñó. Yo estoy usando una frase de Hesíodo del siglo VIII antes de Cristo, que decía, educar es ayudar a otro a aprender aquello que es capaz de ser. Y me parece que esa es una definición muy buena. Primero por la idea de la ayuda, de la colaboración con el otro, del acompañamiento con el otro. Y segundo, con la idea de abrirle al otro las posibilidades de ser. Uno le muestra a través de la educación a otro qué es lo que puede llegar a ser, qué es lo que otro ser humano puede haber hecho y qué es lo que cada uno de nosotros puede hacer. Y me parece que los chicos, la gente joven, sigue siendo interesable. El problema es que nosotros no hacemos el esfuerzo por interesarlos. Y la escuela, como les decía, es contracultural en el sentido de que ante esta ola de banalidad, de superficialidad, en la que los vamos sumergiendo día a día, necesitan por lo menos tener algo para comparar. Después cada uno resolverá lo que quiere, pero por lo menos tenemos que mostrarle que existe algo más, que el ser humano ha sido capaz de hacer otras cosas además de esas superficialidades que le mostramos. La vuelta a la lectura es muy importante, no porque la lectura, no porque seamos fetichistas del libro. La lectura tiene la importancia que nos introduce a otro tiempo. Hoy vivimos en el tiempo de lo veloz, de lo rápido. El ser humano también tiene otro tiempo, el tiempo de la reflexión, de la meditación, y eso está íntimamente vinculado a la lectura. Por eso la lectura es una manera de experimentar ese otro tiempo que hoy tenemos muy pocas oportunidades de experimentar. De allí que el interés que estamos poniendo todos los que nos ocupamos de estos temas, por lo menos de divulgar estos temas, de que se vuelva a leer, porque eso tiene una importante influencia en el desarrollo de procesos intelectuales que son los vinculados con la reflexión. Vivimos en el mundo de lo rápido, pero ese mundo de lo rápido se creó en el mundo de lo lento. Todo eso es producto de gente que se sentó a pensar. Lo que hoy vemos como dado no vino por arte de magia, vino por arte de la reflexión y del pensamiento. Hoy ni siquiera sabemos cómo funcionan las cosas de las que utilizamos y por eso
como vivimos en una época que utiliza la tecnología como fetiche máximo, pensamos que un chico porque se siente una computadora es un pichón de genio, y no es así. Utilizan la herramienta de su época, pero se sigue necesitando mayor capacidad intelectual para escribir un poema que para programar una grabadora de DVD. Es decir, me parece que eso no lo hemos llegado a ver con la claridad que corresponde. Aparte es tan urgente este tiempo que los males de este tiempo todavía no se han encontrado las herramientas para salvarlo, ¿no? Que es de pronto ese autismo en que entran a través de la computadora y el maravilloso mundo de Internet. Es un camino individual, cuando, como usted decía, somos sociales por excelencia. Por supuesto, digamos, la gente se maravilla porque un nene le manda un mensaje a un amiguito desconocido del África Central, pero a mí me parecería más interesante que se dedicara cierto tiempo a hablar con el nene que tiene al lado. Me parece que se está perdiendo esa experiencia de la realidad concreta, y eso hace a la gente un poquitito menos humana. Internet, un arma peligrosísima si la hay, también beneficiosa por un lado y peligrosa por otro. Se han detectado casos de pedófilos que contactan con criaturas, con niñas, adolescentes de 12, 13 años para hacerles la cabeza, el bocho, ¿no? Por supuesto, como todas las herramientas, cualquier herramienta tiene esos aspectos. Con un bisturí salva una vida, puede matar a alguien. Eso de la herramienta, como herramienta prodigiosa, es decir, uno puede estar en cualquier lugar en el momento que quiere y tener lo que quiera. Pero lo que importa es para qué la usa, quién la usa y para qué la usa. Así que, digamos, no hay que deslumbrarse por la herramienta en sí, sino por los fines que hoy hace posible esa herramienta, pero lo importante son los fines, y los fines están vinculados esencialmente a la educación, a la formación, en la cual la familia desempeña un papel fundamental. La familia hoy ha dejado de confiar en la educación y me parece que tendría que volver a pensar esa posición. Hoy ven a la escuela como una etapa burocrática, algo que hay que cumplir, que hay que hacer porque corresponde hacerlo, a lo cual los chicos tienen que pasarla más o menos entretenidos y que molestando lo menos posible, pero han dejado de ver a la educación como esa instancia de apertura de posibilidades vitales que es lo que la define. Muchas gracias, doctor Guillermo Jaín Echeverry. Bienvenido a nuestra ciudad de Azul, al magnífico Teatro Español que lo recibirá como en su casa, y ha suscitado dentro de las reflexiones republicanas el mayor interés de espectadores que han sacado las entradas para ver. Bueno, agradezco mucho ese interés, no es por mí, yo creo que es por el tema, es por la educación, porque todo el mundo presiente, oscuramente presiente que hay algo que no estamos haciendo bien, y todos de una u otra manera quieren tratar de encontrar el camino porque se dan cuenta que ahí se juega algo importante. Ojalá podamos ayudar a que la gente pueda reflexionar sobre estos temas. Todos tenemos mucho por hacer, aún en el pequeño ámbito en el que trabajamos, todos podemos hacer algo para mejorar a quien tenemos enfrente, y qué mejor justificación para una vida que ayudar a que la de otro sea mejor. La educación, entonces, la llave para abrir una sociedad en crisis como la nuestra. Así es. Hasta siempre. Muchas gracias.